Hola, muy buenas, os doy la bienvenida un día más al rincondesano.com. Muchísimas gracias por vuestra atención y por haber entrado a otro vídeo más. Y seguir mostrando interés por ampliar vuestros conocimientos y seguir adquiriendo información sobre salud, que es al final, yo lo considero personalmente muy necesario hoy en día, en cómo estamos. Vamos a hablar sobre farmacología, del cisplatino. Es un antineoplásico, hablé hace unos días sobre el metotrexato, aunque lo concretamos un poco más para enfermedades autoinmunes. Y en esta ocasión vamos a hablar del cisplatino, que es un medicamento, un fármaco, un medicamento utilizado para inhibir el crecimiento de tumores. Ya sabéis que el cáncer se destaca o se caracteriza por una división exagerada, desproporcionada de las células, ¿de acuerdo? Que crecen de manera descontrolada, van creciendo, no obedecen a los sistemas de reparación y de control y de freno que tenemos implantados a nivel biológico, y el tumor se va expandiendo hasta que perjudica el funcionamiento de un órgano o puede inducir una metástasis y perjudicar el funcionamiento de otras células, ¿de acuerdo? Así que hay que intentar eliminarlo. ¿Y cómo se elimina? Pues el tratamiento convencional que conocemos todos es a través de la quimioterapia, y uno de los medicamentos que se utiliza en la quimio es el cisplatino. El cisplatino se administra de manera intravenosa, se administra en hospitales. Normalmente en casa no te lo puedes tomar, salvo que tengas alguna invalidez y no puedas acudir al centro médico, pues acudir a una enfermera a tu casa para suministrarlo. El cisplatino normalmente se hace un tratamiento cada 20 o 21 días, durante un mes o 2 meses, porque es bastante tóxico, ya lo veremos luego en efectos secundarios, que es un medicamento bastante nocivo para la salud. Y lo que va a hacer el cisplatino pues es inhibir la síntesis del ADN. Ahora explicaremos un poco su mecanismo de acción, pero en base, como casi todos los antineoplásicos, es esa, ¿de acuerdo? Inhibir la síntesis del ADN para que las células pues no crezcan y no sigan proliferando. Pero también afectan a las sanas, claro, no tiene una distinción. No es selectivo en este caso. Pertenece al grupo de los antineoplásicos, a los agentes alquilantes. Los agentes alquilantes son los que producen alquilación en el ADN. El cisplatino realmente no produce una alquilación del ADN, pero sí que tiene atributos muy parecidos a, por ejemplo, las mostazas nitrogenadas, a los alquisulfonatos, porque lo que hace es producir o interaccionar con las bases nitrogenadas del ADN, y como son parecidos a estos medicamentos, básicamente hacen lo mismo, se le mete en el grupo de los agentes alquilantes, ¿de acuerdo? Aunque no es un alquilante 100%. La molécula de cisplatino es la siguiente. Como veis, tiene 2 moléculas de cloro, 2 amoníacos y el platino en el medio. ¿Cómo actúa el cisplatino? Pues altera la estructura tridimensional del ADN, ¿de acuerdo? Produce uniones covalentes con las purinas. El ADN, el ácido desoxirribonucleico, está formado por nucleótidos, polinucleótidos, muchos nucleótidos. Estos nucleótidos están formados por bases nitrogenadas, un azúcar, que es una ribosa, y un grupo fosfato, ¿de acuerdo? Pues bien, estas cadenas de ADN están perfectamente optimizadas, muy bien diseñadas, muy bien ensambladas, y no sufren ningún tipo de error. Incluso hay mecanismos que controlan que estas cadenas de ADN, estas hebras, pues se puedan sintetizar de manera correcta y que no haya fallos para evitar pues una mutagénesis o una célula mal formada, etcétera. Pues bien, lo que hace en las células tumorales, pues como el crecimiento está tan descontrolado, pues claro, hay que controlar ese crecimiento, esa proliferación. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con cisplatino. Si yo suministro cisplatino, la célula tumoral, también es verdad que lo pasa en las sanas, pero la célula tumoral deja de crecer, ¿de acuerdo? Esa división descontrolada, pues se frena y controlamos el crecimiento de ese tumor, para luego poder atacarlo con radioterapia o con cirugía o con otros medicamentos, ¿de acuerdo? O que nuestro propio sistema inmunitario pueda trabajar y pueda defendernos de ese crecimiento tumoral, que si es muy grande, pues no va a dar abasto, naturalmente. Pues bien, esas uniones covalentes se producen gracias al cisplatino. El cisplatino, como tiene 2 moléculas de cloro, va a porque realmente el cisplatino en esa forma no puede entrar. El cloro que acompaña al platino interacciona con los grupos hidroxilo que hay en el interior de la célula. El citosol de la célula es muy rico en agua, y esos grupos hidroxilo contenidos en las moléculas de agua van a reaccionar con esos cloros. Esos grupos hidroxilos salen y entran los cloros, porque en el interior de la célula hay menos cloro que en el líquido extracelular. Esa molécula de platino, podríamos decir que ese catión con 2 cargas positivas de platino con 2 grupos hidroxilo y 2 grupos amoníaco entra y consigue acceder al núcleo donde ejercerá su actividad farmacológica, ¿de acuerdo? Se sentirá atraído por los grupos fosfato y se unirá a las bases nitrogenadas, que normalmente se une a la adenina y a la guanina. La adenina y la guanina se unen a la citosina y a la timina. Normalmente es así, ¿de acuerdo? En una célula sana. En una célula tumoral exactamente igual, pero claro, no de manera, desproporcionada. Pues lo que hace el platino es se une a eso, se une a una base de adenina, a una base de guanina. Entonces, cuando los sistemas de reparación o de control del ADN ven esa molécula, ven esa unión, esa base nitrogenada que está mal formada, dicen, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Qué hace aquí una molécula de platino? Fuera, bumba, apoptosis, rompen esa cadena de ADN e impiden esa síntesis de ADN y ese crecimiento, esa división celular, ¿de acuerdo?
Pues en todas las células tumorales va pasando lo mismo hasta que al final el tumor deja de crecer. También pasa naturalmente en las células sanas. A veces se presenta resistencia al tratamiento porque nuestro cuerpo tiene sistemas de reparación que controlan esos fallos. Entonces rápidamente los corrigen. Una molécula de platino, espera, que quito esta base y meto otra que sea buena. Entonces a veces hay personas que esto lo tienen pues muy, muy optimizado y el cisplatino pues no ejerce su actividad farmacológica. Entonces se tiene que utilizar otro fármaco o otro vía de ataque o sensibilizar a esas moléculas tumorales, a esas células tumorales hacia el cisplatino, que se puede hacer, ¿de acuerdo? En cánceres hormonodependientes ya se está estudiando. Otro mecanismo de acción que tiene el cisplatino es aumentar el estrés oxidativo. Como la molécula de cisplatino es tóxica para el cuerpo, eso va a activar o va a permitir o va a llamar la atención de nuestras enzimas antioxidantes, como son la glutatión, el glutatión, puede ser también las catalasas, la superóxido dimutasa de zinc, todas esas de manganeso, todas esas enzimas antioxidantes, pues van a intentar neutralizar el cisplatino y todas esas moléculas o esas especies reactivas de oxígeno radicales libres pues van a atacar a las células tumorales también, porque los radicales libres atacan también a las células tumorales y a las células buenas, de tal manera que se activarán diversas proteínas encargadas de proteínas proapoptóticas como la P53, que es bastante conocida, que van a inducir el proceso de apoptosis celular, ¿de acuerdo? Para que no crezcan. Es otro de los mecanismos que utiliza también el cisplatino y también es otra de las razones por las que tiene tantos efectos secundarios. ¿Para qué tipos de cáncer se utiliza el cisplatino? Pues para el cáncer de esófago, el de colon, bueno, he puesto ahí colon, pero es colon, ovarios, testículos, mama, pulmón, el de vejiga también se suele utilizar. Se administra por vía intravenosa, como hemos comentado, y se elimina por riñón, bastante nefrotóxico además, porque gran parte del cisplatino luego se absorbe y se acumula. Así que hay que intentar pues suministrarlo siempre en dosis muy pequeñas y vigilar mucho el riñón para evitar esa nefrotoxicidad. He comentado antes lo del estudio y aquí veis un proceso de sensibilización del cisplatino a una línea celular tumoral que pertenece al cáncer de mama, que son las células MCF7. Estas células normalmente pues son bastante rebeldes, de acuerdo al cisplatino, entonces se sensibilizan con resveratrol. El resveratrol es un fitoestrógeno. Las células, el cáncer de mama producido por esta línea celular es hormonodependiente, necesita la acción de los estrógenos. Entonces se utiliza un fitoestrógeno que es el resveratrol para que no se una a los receptores estrogénicos normales biológicos del cuerpo y se sensibiliza al cisplatino y permite la actividad, una mayor actividad por parte de algunas cinasas como es la MPK. Y la P-serina, a veces son todas derivados de la proteína P53 que va a trabajar ahí para inducir el proceso de apoptosis celular. La proteína VAX, como veis ahí, también esa proapoptótica, que me lío ya con tantas P's. Pues para evitar el crecimiento, como hemos comentado antes, el sobrecrecimiento tumoral de esas células, que lo que queremos es que el tumor no se expanda, ¿de acuerdo? Que se quede muy pequeñito para que nuestro sistema inmunitario al final pueda controlarlo y pueda combatirlo. Pues bien, los efectos secundarios del cisplatino, pues la mielotoxicidad es una de las más comunes. Reduce la actividad de la médula ósea, por tanto vamos a tener un menor número de eritrocitos, también de células blancas, de linfocitos, de plaquetas también, así que es muy dado a sufrir trombocitopenias. También la caída del cabello se suele producir. La caída del cabello también porque desgastamos los depósitos de azufre, también en parte, bueno, también perjudica la síntesis de ADN, pero también por desgastar los depósitos de azufre que son tan necesarios para desintoxicar a nuestro cuerpo, pero como estamos desintoxicando todo el rato el fármaco y los radicales libres producidos por ese cisplatino, pues al final no podemos tener azufre para formar ese cabello, ese pelo fuerte, pues al final se cae. Permeabilidad intestinal también afecta mucho a la mucosa intestinal. La mucosa se ve muy afectada, no solamente la intestinal, sino también la respiratoria. Va a producir inmunosupresión, un conteo muy reducido de células blancas, aunque luego cuando se suministra el cisplatino a la semana ese conteo de células blancas se suele recuperar, pero durante esa semana tenemos que tener mucho cuidado de juntarnos con personas que tengan resfriados, alguna enfermedad vírica, salir a la calle. Hay que descansar y comer muy bien porque podemos sufrir una infección oportunista o nosocomial, que a veces también se llama así, y que nos lleve a otro problema muchísimo mayor. Vómitos también, muy comunes. Se suelen utilizar antieméticos cuando se toman cisplatino. Epigastralgias, que eso es una molestia o dolor intenso en la boca del estómago. Pérdidas agudas de peso, sobre todo por la disminución del apetito. La totoxicidad, que produce sordera crónica, ¿de acuerdo? Ya que vamos a perjudicar la remodelación de esos cilios que están en el interior de la cóclea o el caracol del oído interno. Entonces, que se encarga de asimilar o reproducir los sonidos agudos que obtenemos del exterior. Pues esos cilios, que la cóclea, el conducto, es que no me acuerdo cómo se llamaba eso. Ya la anatomía del oído
La tengo muy descuidada. Creo que era el esfínter, no, el esfínter no, conducto de Orti, me parece algo de eso, que dentro de ese conducto hay muchos cilios, ¿de acuerdo? Y esos cilios pues se van a ver perjudicados con la ingesta de cisplatino, ¿de acuerdo? Esos cilios son los que se van a encargar, entre otras cosas, de reproducir esos sonidos y mandárselos al cerebro para que los pueda interpretar. Pues la ototoxicidad producida por el cisplatino va a perjudicar la salud de la cóclea y vamos a tener una sordera crónica. Es irreversible además, no se cura, ¿eh? Una vez que está el daño es imposible revertirlo. Neuropatías también, sobre todo periféricas, calambres, parestesias, también problemas neurológicos en tratamientos largos. Nefrotoxicidad por la acumulación de este cisplatino, ¿de acuerdo? Y también diarreas descontroladas. Pues bien, ya hemos hablado sobre el cisplatino, sus mecanismos de acción, cómo trabaja, cómo actúa. Se suele utilizar también el carboplatino, el oxilaplatino, porque son menos nefrotóxicos también. Se están utilizando también fármacos de tercera y cuarta generación, derivados también de sales de platino, pero que son menos tóxicas para el cuerpo. Al final lo que se busca también es que cuando se utilice la quimioterapia, pues que intente dejar las menores secuelas posibles, aunque como decimos es bastante complicado. Así que nada más, espero que os sirva de ayuda. Como siempre, más información en la caja de la descripción, pues si queréis ampliar los mecanismos biológicos de acción del cisplatino, que yo siempre recomiendo que lo hagáis para ampliar vuestros conocimientos. Os espero en el próximo vídeo sobre salud y nutrición. Muchísimas gracias a todos y todas por vuestra atención. Hasta la próxima. Adiós.